En 2010 se estrenó una película de Michael Caine y Leonardo DiCaprio, en inglés Inception, en español se tituló Origen, donde había una tesis muy curiosa. Estos eran unos ladrones de ideas, unos ladrones que espiaban a otros para grandes compañías, para grandes corporaciones, y él ya se había retirado, pero entonces le proponen una última misión, y la última misión no es robar algunas ideas de creativos, de directivos, proyectos, sino plantar una idea. Tienen que conseguir que un hombre, que se llama concretamente, no sé cómo se llama, pues es que este hombre, Robert Fisher, tenga una idea, y la idea es: tengo que destruir todo el imperio que hizo mi padre. Y hay que conseguir plantar esa idea en su corazón. Porque, dice él, el protagonista se llama Dom, Leonardo DiCaprio, dice él, una idea, dice él, es un tipo de virus muy peligroso, porque es resistente y altamente contagioso. Y el más leve germen de una idea puede crecer hasta llegar a definirte o a destruirte. ¿Sí? Y es verdad que cuando uno escucha cosas y las mete dentro, eso que has metido dentro puede hacerte mucho bien o puede hacerte mucho mal. Lo que pasa dentro de nosotros es muy importante. Y el Señor en el Evangelio nos dice: el que me ama guardará mi palabra. En la película lo que tienen que hacer es tratar de meterse en el subconsciente a través de los sueños y de los sueños hasta llegar a lo más profundo y como una especie de intrusos colarse hasta su interior y dejar ahí sembrada esa idea para que luego le transforme y le cambie. El Señor, cuando nos ha creado y nos ha hecho hombres espirituales con un mundo interior, Él nos ha creado libres y respeta de una manera escrupulosa nuestra libertad, tanto mi libertad de decidir cosas como lo que yo pienso, lo que yo valoro, lo que yo entiendo, mi mundo interior, lo respeta profundamente. Por eso Él nunca se colará para que tú te convenzas de una cosa que no quieres convencerte. Y por eso el Señor lo que dice es: si tú me amas, lo que tienes que hacer es guardar mi palabra dentro de ti. Dejar que mi palabra se cuele dentro de tu corazón. Y si una idea es peligrosa, decía y es como un virus resistente que puede cambiarte, que puede transformarte, la palabra de Dios más todavía. La palabra de Dios es todopoderosa. El libro de la sabiduría lo describe muy bien. Dice el libro de la sabiduría: cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, como implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real. La palabra de Dios que viene sobre nosotros, la palabra que hemos escuchado, la palabra de Dios que es, dice San Pablo a los Hebreos, viva, eficaz, su palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, que es poderosa. El Salmo 33 dice: tu palabra, Señor, hizo el cielo, el aliento de tu boca, los ejércitos. Es la palabra de Dios que ha venido. La palabra se hizo carne. Es el prólogo del Evangelio de San Juan. No, él describe eso y está diciendo precisamente esta idea, ¿no? El verbo de Dios, la palabra de Dios, vino a la tierra, descendió a habitar con nosotros, acampó entre nosotros. Y sin embargo, San Juan, en ese prólogo, se lamenta diciendo: vino a su casa y los suyos no le recibieron. Él había hecho el mundo. Todo lo que existe existía por él. Pero el mundo no le recibió. Y es verdad que la palabra de Dios puede tranquilamente rebotarme. Yo puedo decidir no abrirme a la palabra de Dios. Puedo permanecer, pues como estos bancos, como estas piedras, como estas paredes,
que resuena la palabra de Dios, pero no penetra. Por su propia naturaleza, no puede penetrar, claro. La palabra de Dios no puede penetrar en la madera, en los ladrillos, en la piedra. Sí puede penetrar en nuestro corazón, pero yo puedo decidir que no penetre. Y lo hago cuando decido no escuchar. Cuando decido que mis pensamientos son más importantes que los pensamientos de Dios. Que mis prisas, que mis ideas, que mis ocupaciones son más importantes que las de Dios. Y lo puedo hacer incluso viniendo a misa. Yo puedo venir a misa porque yo estoy convencido que tengo que venir a misa y que me importe un bledo lo que dice el Señor. Porque estoy pensando en mis cosas. Por eso el Señor dice, el que me ama guardará mi palabra. El que me ama, abrazará mi palabra, la meterá dentro de él mismo, hasta que sea parte de tu mundo interior. Y cuando lo que resuena en tu interior no son tus ideas, o mis ideas, mis opiniones, o la palabra del mundo, sino que es la palabra de Dios, entonces se inicia una transformación. Como decía de la película, como un virus que va creciendo, se inicia una transformación y el Señor lo describe en el Evangelio. ¿Qué sucede cuando yo guardo la palabra? Dice, el que me ama guardará mi palabra y entonces mi Padre lo amará. Porque en la palabra de Dios está el amor del Padre, el Padre de Jesucristo, el Padre de la palabra de Dios. Cuando yo guardo la palabra de Dios, recibo el amor del Padre. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Porque esa palabra dentro de nosotros se convierte en una vida. Vendremos a Él y viviremos dentro de Él. Es la vida de Dios dentro de nosotros que nos va transformando, que nos va cambiando, que nos va santificando, que nos mueve, que nos cambia, que nos complica, que de repente hace surgir en nosotros sentimientos, ideas, pensamientos, imaginaciones, proyectos, ilusiones, amores, fuerza, la palabra de Dios dentro de nosotros, transformándonos. También sucede lo contrario. Cuando yo la palabra que dejo entrar en mi interior es la palabra del mundo, el mundo me mundifica, me hace cada vez más mundano. Por eso no es gratuito ni da igual qué tipo de música escuchamos. Por eso es muy preocupante la música que escucháis los jóvenes. Todo el mundo del reggaetón, que es absolutamente impuro, completamente obsceno, y donde a veces hay violencia en esas letras. Por eso no da lo mismo qué radio escuchemos o qué libros leamos, porque la palabra que yo introduzco en mi interior me transforma, para bien o para mal. Lo que dice Cristo es que lo propio de las personas que le aman es que lo que guardan en su interior es su palabra, su palabra. Y claro, el examen de conciencia para nosotros siempre es cómo estamos. Cómo estamos en misa, que es el momento grande en el que la Iglesia entera escucha la palabra de Dios. Y luego cómo a diario dedicamos algún momento a escuchar la palabra de Dios, a meditarla dentro de nuestro corazón. Nosotros además tenemos la suerte de la parroquia que los jueves, todas las noches, todos los jueves, de 8 a 9 y 9 y cuarto, estamos con la palabra de Dios adorando al Señor y escuchando, leyendo, releyendo, repitiendo la palabra de Dios para que dentro de nosotros nos vaya transformando, nos vaya cambiando. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Y para que no quedara duda, el Señor termina diciendo, y esto que no entendéis, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es el amor del Padre y del Hijo, que es el que habita en la palabra, que es el que hace eficaz la palabra, Él os irá recordando, os irá transformando, os irá enseñando. La pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Qué palabra dejamos que resuene dentro de nosotros? ¿Qué es lo que tengo dentro de mi corazón? Vamos a hacer el esfuerzo, si queréis, ahora, de guardar en el corazón estas palabras. Haced el esfuerzo ahora, os lo pido de corazón, que salgamos de aquí con una certeza
El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él. Haremos morada en Él. Es una promesa maravillosa que nos llena de esperanza y de fuerza y que puede iluminar este día, este domingo y toda esta semana. Que la Virgen María nos ayude. Ella está guardando la palabra de Dios. Se dejó penetrar por la palabra de Dios de tal manera que se llenó de Dios y que Dios la fecundó, la hizo madre. Que nuestra madre nos ayude a escuchar las palabras y a guardarlas. Las repito una última vez, para el que se cree solo, para el que piensa que nadie le quiere, para el que piensa que no hay futuro, que no hay esperanza. Las palabras de Cristo. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él. Haremos morada en Él. Juan capítulo 14. Que así sea.